A veces pasa que uno tiene contacto con tantas personas, no, con este no hable, se mufa, siempre tiene mala onda, pájaro de mal agüero, siempre o solaz se corta todo, el agua fiestas. Digamos, el Shleimas, la desgracia. Existe esta figura, existe, no es un invento, está. No quiere decir que siempre sea el mismo, va rotando, gracias a Dios, porque el tipo sería totalmente Pero bueno, va rotando. ¿Qué hacer con esto? Sobre esto tenemos cómo este elemento aparece de las fuentes y a eso vamos a investigar con el máximo rigor del conocimiento de las fuentes qué significa la mala energía y qué hacer con esto desde el punto de vista obviamente judío de la Kabbalah. Y obviamente vamos a intentar en la segunda parte de la charla dar algún tipo de solución o ejercicio, mejor dicho, qué hacer contra esto. Para eliminar toda ilusión y desde ya quitar toda expectativa en elementos físicos que fueron tildados, incluso desde el punto de vista de la tradición hebrea, no de los libros, sino de la gente, como que eliminan mal de ojo. Todos sabemos, todos tenemos una abuelita que usaba o usa ojitos, manitos, para contra la envidia, contra todas estas cosas, contra la mala onda, cintitas rojas, ¿qué más? El aceite, alcanfor en el corpiño, ¿lo han escuchado también? ¿Escucharon? No, pero bueno, hay. Eso no quiere decir que sirva, quiere decir que no sirve. Frente al método científico de investigar las fuentes, digamos, los inmigrantes no tenían el conocimiento de las fuentes en su gran mayoría. Entonces, tenían que hacer algo contra esto. Entonces, la solución más sencilla era exhibir, exponer, colgar, lucir todas estas manitos, estos ojitos, estas cintitas, cuernitos, de todo esto, hasta que llega al punto del sincretismo, la mezcla de la tradición hebrea con, digamos, los ritos paganos de acá. Voy a dar una clase a un negocio y encima de la oficina, encima del lugar del jefe, que hay una riestra de ajo. Lo que hoy comemos a la provenzal. Hablamos de una persona observante de la ley, pero no conocedora, que bueno, a veces si este tipo es un instruido, una riestra de ajo. Digo, ¿cómo? Él vino de Polonia, de sus padres. ¿Cómo de Polonia trajeron esto y lo colgaste? Quiere decir que en tren de buscar soluciones, ahuyentar la mala onda y la mala energía, se buscan soluciones, atajos. Colgate esto, hace lo otro. Parte tenían algún tipo de vinculación a la tradición hebrea, aunque sea que no tiene ningún efecto. Ya lo aclaro y pincho todas las expectativas. Los elementos que se venden, se expenden o no tienen ningún efecto. Es solamente no, ni siquiera sugestivo, es comercial, no tiene ningún efecto. Si hay un... ¿Qué? Es sugestivo, porque si le hace bien a la persona... Pero eso no quiere decir que tiene mala onda. Quiere decir, compra un remedio, funciona o no funciona. Si yo creo que funciona, no funciona. ¿Qué? No. Si a la persona le hace bien... Gana plata al comerciante. Queremos ver si funciona o no funciona. No. Si hace bien o no hace bien. Puede ser que va bien, puede ser que va mal, no importa. Queremos ver si es una solución o no solución. Vamos a investigar con rigor científico de la fuente qué significa la energía buena o mala, la buena y cómo atraerla. Eso va a ser la conferencia del próximo miércoles. La mala, cómo ahuyentarla, expulsarla y fulminarla. Eso. Entonces vamos a empezar. Para arrancar, una de las acepciones más interesantes que tiene la palabra Kabbalah, la más obvia es Kabbalah, tradición recibida del pueblo de Israel. Es decir, no es un desarrollo intelectual humano, sino es una recepción. Recibimos así que hay categorías, mundos espirituales, almas, dimensiones metafísicas. ¿Quién puede decir esto? Únicamente uno que estuvo en esas dimensiones metafísicas del más allá, vio eso, vuelve y nos cuenta. Esos son los cabalistas verdaderos, los que tienen comunicación con dimensiones metafísicas, ven la cartografía espiritual, todo lo que hay en mundos superiores, vuelven acá y nos cuentan. La mayoría de la gente que se va al mundo superior, parece que está tan bueno que no le gusta volver. Se queda ahí, no vuelve. Los cabalistas son aquellos que van y vuelven. Por eso Kabbalah es una ciencia de revelación, no de desarrollo intelectual humano.
La segunda acepción, que es la que vamos a trabajar, que es la que vamos a trabajar hoy, significa Kabbalah como Akbala. Akbala. ¿Qué significa Akbala? Akbala significa en hebreo encastre. Encastre. Como encastrar piezas de rasting, ya que la función de la Kabbalah es enseñar cómo encastrar este mundo con dimensiones superiores, cómo encastrar cada pieza del rompecabezas humano que es uno, con su doble angelical del alma, cómo encastrar este mundo físico y sus problemáticas con las soluciones espirituales. Es decir, que hay una reciprocidad entre todo lo que vemos en este mundo con las cualidades espirituales. Y esta es la función de la Kabbalah, enseñarnos, instruirnos respecto de esto, de esta correspondencia. Para empezar a entender cómo vamos a tratar de encarar el tema de las energías negativas, tenemos que entender en primer lugar qué significa una energía. ¿Qué es una energía? ¿Qué es? Porque lo que dijimos que había consenso era que la gente lo percibe. Todos percibimos esto. No con método científico, porque no es sensorial. No podemos demostrar cómo hay mala onda, cómo esa persona está tildada o tiene una aureola de energía negativa, el fluvio maligno. No podemos demostrarlo. Sin embargo, lo percibimos. Desde la percepción es una verdad. Desde las sensaciones, no. Porque no tenemos forma de decir. Sin embargo, estamos seguros que existe, todos nosotros. Estamos seguros que existe. ¿Cómo uno se da cuenta? Uno decir una palpitación, un pálpito, una intuición, una vibración. Nada que tiene que ver con los sentidos. De acá las primeras dificultades de encarar el tema. No hablamos de algo que tenga que ver, que sea comprobable con los sentidos. Sin embargo, sabemos que es así porque lo percibimos. Para empezar, los libros de la Kabbalah, especialmente de la escuela del Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, postularon una serie de leyes espirituales. Leyes espirituales de cómo funciona el universo. Cómo el Creador construyó su mundo. El Creador construyó su mundo con una serie de paradigmas. Aquel que las conoce la forma de fabricación del mundo. Nosotros del mundo y de su funcionamiento vemos solamente la interfaz amigable. Es decir, vemos lo que vemos. Vemos los elementos físicos, las personas, las energías moviéndose, pero no vemos el trasfondo, cómo fueron construidos. La Kabbalah nos enseña cómo cada cosa fue construida, cómo cada cosa puede alterar su funcionamiento y cómo cada cosa se puede modificar su funcionamiento. Algo muy interesante, como aquel experto que no solamente conoce la interfaz amigable de algún programa de computación, sino que conoce el código fuente, cómo eso fue formado. El que sabe cómo fue formado puede alterar su funcionamiento, modificarlo. Entonces, para empezar, una de las principales reglas de la Kabbalah, y ahí lo tenemos también en la punta del principio, es la primera regla, y después se van a concatenar otras. Y dice así: así como es adentro, es afuera. Si una persona tiene una percepción afuera de su propio microcosmos, en el entorno, ya que el tema de hoy es cómo expulsar las energías negativas del entorno. Uno percibe en su entorno, ya sea personas o lugares, que hay mala vibra. Entonces, ¿qué hacer contra esto? Uno percibe que en su entorno hay algo. Si en su entorno hay algo, si en el afuera hay algo, es porque también adentro hay algo. También adentro hay algo. En el microcosmos también está eso, esa energía determinada. Le vamos a dar una serie de comprobaciones al respecto. Así como es adentro, es afuera. Puede pasar que cada tanto una persona, de repente, sin ningún motivo aparente, sin ningún tipo de disparador, recuerde la existencia de algún amigo, de alguna abuelita, de alguna tía que hace mucho no ve. Recuerda, hace tanto que no me llama este. De repente suena el teléfono esa persona. ¿Puede pasar? Sí. De repente una persona camina por la calle
Y recuerda, este hace tanto, si no le digo nada, ¿cómo no me llama? ¿Cómo puede ser? Va caminando por la calle, lo encuentra. ¿Puede pasar? ¿Pasa eso? ¿Puede pasar? Eso lo escribió Murphy. ¿Cómo? Murphy escribió eso. Murphy. Pero recién lo escribió. No, Acá estamos hablando de fuentes mucho más antiguas y utilizadas que el de Murphy. Acá estamos hablando de fuentes, uno, judías, segundo, auténticas, tercero, de Kabbalah milenaria. Este es nuestro valor. ¿Puede pasar? Pasa. La pregunta es cómo pasa. El que camina y se encuentra abruptamente con esta persona y dice, wow, tengo poderes. Pienso en tal y viene, invoca. Como que yo soy el que invoco. Me acordé de fulanito y lo invoqué. Pensé que me iba a llamar y lo llamé. Quiere decir que yo tengo poderes. La verdad es que es justo lo contrario. Aquella persona un instante antes pensó en vos y él te llamó con su pensamiento. Aquella persona te imaginó a vos y él te invocó en su pensamiento y vos reaccionás naturalmente a esa convocación pensando en él. No es que vos pensaste en él y él vino. Él pensó en vos y vos lo encontraste a él. Es justo lo contrario. Es la primera ley telepática. La primera ley telepática. Los seres humanos tienen una forma de conexión, no solamente verbal, no solamente corporal, sino también telepática. La capacidad que Dios puso en el ser humano. Pasa mucho esto en otro plano con los ojos y la visión. Si en las mentes pasa eso, en los ojos mucho más. Ni que hablar, no es el tema de hoy el mal de ojo, pero si Dios quiere un día lo vamos a bastante extenso. Como una persona de repente está en cualquier teatro o medio de transporte, mira a otra en la nuca y la persona percibe que alguien lo está mirando. Ustedes perciben que alguien lo mira de vez en cuando, me están mirando. Como una persona que sabe que la están mirando, si él no está mirando de frente a esa persona, percibe que la están mirando. Gira, da vuelta y en efecto alguien la está mirando. Aquel que miró, aquel que incrustó su mirada en fue tan fuerte ese poder que no solamente logró que yo perciba que me están mirando, sino logra que yo me voltee a ver si me están mirando. Como aquel caso anterior de la telepatía, que yo pienso que él recuerda de tal persona, en realidad vos no recuerdas nada. Él se recordó de vos un instante antes y él está forzando la situación que vos pienses en él. Así como es adentro es afuera. Si adentro hay una sensación es porque viene de afuera, y si afuera pasa algo es porque viene de adentro. Esto lo trae bien claro el rey Salomón en el versículo de Shira Shirim, Cantar de los Cantares. Kamaim aparim apanim, que el levadam le levadam. De la misma forma que una persona se refleja en el agua le devuelve su propio mismo reflejo. Una persona se refleja en un espejo de agua con cara sonriente. Ese espejo de agua le devuelve una imagen sonriente. Del mismo modo es el corazón de las personas. Si una persona, consciente o inconscientemente, genera un pensamiento hostil, fustigante, hostigante, maligno, ponzoñoso hacia el entorno, hacia una persona determinada, y puede ser esto de forma inconsciente. Forma inconsciente. La misma persona no sabe esto, que genera ese pensamiento. Sin embargo, está en su subconsciente. Desde ese punto de vista, él emanó ya ese pensamiento maligno, que puede ser derivado de enojos, rencores, envidias, todo tipo de situaciones. Y él no es consciente que genera eso. Él no es consciente. Por eso el tipo dice, ¿cómo puede ser? ¿Quién me va a envidiar? Yo todo, ¿qué tengo para envidiar? El segundo, ¿cómo puede ser algo así? Que tal fulano me va a tirar un poco así. Y la persona que emite esto no es consciente. Puede ser que sí sea consciente, puede ser que no sea consciente. Sin embargo, aquella persona que emite ese tipo de pensamiento encapsula alrededor de los objetos y de las personas y se introduce en su Koach Ayuli. En el lenguaje de la Kabbalah, Koach Ayuli quiere decir capacidad de aura,
que no es el aura que le da la connotación otras ciencias no judías. El aura es un elemento no físico, por lo tanto no se puede fotografiar. Es una energía que emiten todos los cuerpos vivos y también los cuerpos inertes, que mide 2 metros en forma circular alrededor de cada individuo o cada elemento. Cuando una persona tiene un tipo de pensamiento así, alrededor, pensamiento, ni que hablar palabra, ¿no? Pensamiento alrededor de objetos o personas, encapsula esa energía negativa y le impregna de tal en su aura, en su entorno. Por eso pasa que cuando una persona pasa por ahí o tiene contacto con esa persona alrededor de 2 metros de ella, percibe eso antes de saberlo. Porque acá hablamos de algo muy interesante, el fenómeno de que la gente percibe esto. Camino por un lugar y percibo que ahí hay mala onda, hay energía electrizante. ¿Cómo percibís? ¿Qué sabes lo que pasó ahí? No sabe nada. Sin embargo, hay una percepción, porque te acercás a ese nivel de aura, a ese nivel de 2 metros alrededor, que está impregnado de esa energía que puso esa persona consciente o inconscientemente. Esto es algo muy importante, es algo muy relevante, que nos ayuda a entender por qué hay lugares que generan ese tipo de vibración y personas que generan ese tipo de efluvio. Especialmente el ejemplo que trae la Kabbalah es del perfume. Una persona cuando se rocía con perfume tiene principio activo que se impregna en la piel, se va de ese lugar y deja una estela, una aureola. Aquel que entra a ese lugar percibe la aureola, la estela que dejó esa persona, pero la persona ya no está y el principio activo del perfume tampoco está. Está solamente el residuo, lo residual. El pensamiento negativo es una energía residual, uno. Segundo, secreción. Es considerada una secreción. ¿Qué es una secreción? ¿Qué es una secreción? Emite el cuerpo un sobrante de toxina. Un sobrante de toxina. Por ejemplo, las lágrimas son una secreción. Por ejemplo, la transpiración es una secreción. Por ejemplo, ¿qué más es secreción? La mucosidad, la orina, todos son secreciones del cuerpo, los sueños, todo es secreción. ¿Por qué el cuerpo tiene que secretar y excretar esto? Porque, ¿cómo? Para liberarse del pensamiento tóxico. Cuando una persona tiene mucha envidia o resentimiento, o ni siquiera inconscientemente lo tiene, el cuerpo humano biológicamente hace que esto se elimine. Adentro es peligroso. Como dice el dicho, lo que uno no llora hacia afuera, se inunda hacia adentro. Lo que no llora hacia afuera se inunda adentro. Tiene que llorar. Llorar está expresando una emoción que es muy difícil de contenerla. Si no llora, mejor que vaya a los ojos. Si no va a los ojos, va al corazón y se infarta. Mejor que vaya a los ojos. Si no transpira, es peligroso. El cuerpo se sube a temperatura. Si no evacúa, el cuerpo se contamina, se llena de toxinas, de desechos. Por eso la energía negativa es una capacidad residual y de secreción que aquel individuo que la emite debe expeler, naturalmente la expele por su grado de contaminación interior. Y deja eso alrededor y la persona lo percibe. Imagínense, disculpen el ejemplo, pero si una persona evacúa en medio del salón, se te percibe. Se te percibe. ¿Qué diferencia entre evacuar algo físico o evacuar algo espiritual? La gente lo percibe igual. Y esto es, básicamente, bajo esta regla, esto es energía negativa. Ahora bien, esto no sería nada y sería un juego si lo explicamos así. Pero esto tiene un efecto. El pensamiento del otro, más allá que puede... No hablamos de un deseo, hablamos de un pensamiento, ¿sí? Esto no sería nada si no se concatena con otra regla espiritual. La regla que le sigue, ¿cuál es? Así como es abajo, es arriba. Y ahí viene lo complicado. No es que un tipo es mala onda, es ponzoñoso, es una arpía y dice, y manda esa energía encapsulada en el objeto, en el ser humano, y ya está. No.
Si acá abajo vos percibís que hay una vibración negativa, es porque arriba, en estadios espirituales, también las hay. El ejemplo que se trae sobre esto es que, y así se nos revela la Kabbalah, que así como cada cosa, cada elemento manufacturado, cada elemento elaborado, como por ejemplo un edificio, un elemento de alto valor agregado, hacer un edificio es algo muy, muy complicado. Cada edificio uno entiende que no es que vino un viento, sopló y se puso el porcelanato y las paredes y las luces solas. Le precedió un plano, el plano del arquitecto, y obviamente que los obreros construyeron el edificio de acuerdo al plano del arquitecto. Y el arquitecto lo inventó así porque sí. Habló seguramente con su desarrollador inmobiliario y le dijo, mira, me hace falta un tipo de edificio con determinadas características y vos tenés que construir un plano de determinadas características para que se construya así. Y así fue. Obviamente que el desarrollador inmobiliario no le vino ganas de esto solamente, sino que él investigó el mercado y se dio cuenta que hacía falta un edificio de determinadas características por caso de departamentos de uno o dos ambientes. Él habla con el arquitecto redacta el plano, lo construye, lo grafica, se lo da al capataz, el capataz se lo da al empleado, a los obreros, y ellos construyen determinado edificio. Lo mismo en este mundo. Si vemos que el mundo está distribuido de determinada manera, este es emisor y este es receptor, este es maestro, este es alumno, este es jefe, este es empleado, este es gobernante, este es gobernado, este es hombre, este es mujer. Si vemos todo tipo de parámetros de ponderación y de vinculación, debemos intuir que en estadios espirituales también los hay. Es decir, que hay dobles angelicales de cada cosa que hay en el mundo. Esto ya ni siquiera la Kabbalah, la ley judía lo indica. No tenés hierba del campo, dice el Talmud, que no tenga su representante espiritual en el cielo, que le dice crecer. Es decir, que acá vemos aproximadamente, creo, 80 personas. Y cada uno de nosotros tenemos un representante espiritual en dimensiones espirituales que interactúa igual que nosotros interactuamos entre nosotros. Y cuando una persona emite energía negativa sobre otra o sobre un entorno, su doble angelical se informa de esto y actúa a niveles cósmicos en forma muy complicada. Abriendo los expedientes espirituales que hacen que tal cosa le corresponda a tal persona. Por ejemplo, imaginémonos, tenemos acá un micrófono. Esta institución tiene un micrófono. En algún momento se adjudicó espiritualmente que este micrófono le pertenezca a esta institución. Físicamente alguien lo fue a comprar. Espiritualmente estaba en el plano. No hay nada de este edificio que no haya estado en su plano original, porque si no, no está. No hay nada del mundo que no haya estado en su plano, es decir, una dimensión metafísica que le precedió a este. Si hay un micrófono, es que alguien mandó a comprar un micrófono. Existe el micrófono. ¿Cómo yo sé que alguien mandó a comprar un micrófono? Porque lo tengo en la mano. Si lo tengo en la mano, no vino solo, alguien lo hizo. Espiritualmente exactamente lo mismo. Cada persona puede tener bienes, puede tener amores, puede tener cualquier tipo de valor humano. Ese valor en algún momento lo adquirió, alguien se lo adjudicó. Así como físicamente lo es, espiritualmente también lo es. Aquella persona que envía energía negativa a otra o a su entorno con algún tipo de pensamiento, me parece que este hombre o esta mujer no va demasiado. Demasiado hombre, demasiada mujer, o demasiado entre ambos. No, me parece que no va. Este no le corresponde ese auto, un medio raro. ¿Cómo lo habrá obtenido? Un medio. Cuando cada uno sospecha sobre el compañero, el solo hecho de despertar ira porque el compañero tiene eso, hace que se reabra su expediente espiritual de la persona observada. En realidad, si le corresponde o no le corresponde. Lo que es adentro es afuera, es correcto, pero también
lo que es abajo es arriba y viceversa. Si abajo se despierta un kitrug, una acusación espiritual, esa persona se merece esa mujer, esa persona se merece ese auto, se merece ese trabajo, se merece esa paz interior. En los estadios espirituales también se abre el expediente a ver y se repiensa si corresponde o no corresponde. Estaba adjudicado, era de él, ahora se repiensa. Imaginémonos que esta persona en su momento habrá hecho buenas obras, o tuvo un comportamiento digno, que por eso mereció eso. O Dios se lo adjudicó, o le correspondía. Ahora se revé eso. Por lo tanto, es peligroso. Peligroso porque esa energía negativa puede destruir, fulminar lo que uno tiene. Lo que uno tiene no es de por vida. No es de por vida. En un matrimonio, en una pareja, uno se va antes que el otro. Y nadie sabe cuándo se va a ir y cómo se va a ir. Un bien se lo pueden robar, se puede dañar. Una carrera se puede frustrar, puede ser un juicio, quitar la matrícula. Todo se puede dañar, uno no sabe. Lo que sí sabe es que hay personas malignas y ponzoñosas que pululan, emitiendo, destilando este veneno, esta ponzoña de mala onda, de fluvios negativos, y esto puede hacer que se abran los expedientes. El tema no es simple. El tema es que adentro o afuera la telepatía está muy bien, es inocuo. El segundo paso ya no es inocuo, puede hacer que se abran los expedientes. ¿Qué hacemos si se abren los expedientes? Para peor todavía, hay una tercera regla, antes de abordar la solución, que indica, si bien es como adentro es afuera y como arriba es abajo, así como es en el Creador, en Dios, es en el hombre. ¿Qué significa? El hombre fue construido y fue concebido a imagen y semejanza de Dios. Ningún otro ser está escrito que eso sea así. Es decir, que el hombre tiene capacidad divina. Dios con su pensamiento creó. Y con su pensamiento también destruye. El ser humano, maligno, por su capacidad, que fue creado a imagen y semejanza, puede crear y puede destruir. Con el solo hecho de pensar. Así que, es algo embromado. La energía negativa puede afectar. No hablamos si es justo o si no es justo, si corresponde o no corresponde. Funciona. Una persona tiene una enfermedad contagiosa y contagia a la otra. Será una persona malvada, cruel, merecerá juicio, todo lo que quieras. Está contagiada, está infectada, eso es irreversible. Si merece o no merece, es otra historia. ¿Qué se le hace? Es otra historia, pero está infectado. La capacidad está de cada ser infectado. Por lo tanto, ¿qué hacemos al respecto? Esta es la pregunta y esta es la segunda parte de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué hacer al respecto? Hasta ahora explicamos las 3 reglas espirituales por las cuales la energía negativa puede encapsularse en cualquier persona u objeto, entorno. Lo que vamos a ver ahora es qué hacer al respecto, que eso es lo que más nos interesa, cómo se puede fulminar, ahuyentar y expulsar esta energía de lugares y de objetos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Por favor. Dos preguntitas en realidad. Una es cuando usted dice que la energía negativa, bueno, queda como un residuo. Si fuera energía positiva, ¿qué camino tiene, digamos? Si es que tiene o no, o si es inocuo, o ya me imagino que no queda como desecho. Y la segunda pregunta es, en el otro ejemplo que usted puso de cuando uno percibe un ambiente negativo por algo que sucedió allí, si como es adentro es afuera, el que lo percibe es porque tiene algo de consonancia con eso, o eso que emite energía negativa uno lo recibe independientemente de cómo uno sea. ¿No? Muy buena pregunta. En primer lugar, obviamente que el círculo y el ciclo de la energía positiva es muy similar, con alguna diferencia que ya vamos a explicar, pero es muy similar. El tema del segundo, lo que preguntaste, repetime que la formulación exacta. Sí, yo tomo el ejemplo que usted puso de cuando uno, por ejemplo, percibe algo negativo en un ambiente, en el que ha sucedido algo negativo que emite energía negativa. Siguiendo la ley de como es adentro es afuera, si uno lo percibe, porque
o porque uno, como es adentro es afuera, tiene algo en consonancia con eso. De la misma manera, cuando uno piensa que la enfermedad contagia al que está, digamos, proclive al contagio, es decir, no lo va a contagiar. Excelente pregunta. Uno percibe de acuerdo a los cánones que tiene interiorizados. O sea, uno percibe la realidad y recorta la realidad de acuerdo a cómo uno está formateado. Es decir, uno no ve el recorte que quiere ver en realidad. Y ese recorte que quiere ver está impregnado de percepciones, información, conclusiones de uno, a veces correctas, a veces erróneas, todo tipo de cosas. Cuando una persona ya viene cabizbaja, ya viene golpeada, es pasible que perciba en cada cosa una confabulación, me quieren bajar, me quieren serruchar el piso, etcétera, etcétera. Porque eso lo tiene adentro. Hablamos en la mayoría de los casos que la persona estándar no tiene ese tema. Tiene el hecho de que cada tanto se encuentra con este tipo de energía brutal, violenta, salvaje y no sabe qué hacer, queda como fulminada, neutralizada. Esto pasa mucho. Una persona estándar no es que sea un dicharachero que vaya salpicando por los campos, va común, va a una oficina pública y de repente siente un mazazo en la cabeza. Siente que le están incrustando una flecha en la frente. No sabe qué es eso, no sabe qué hacer. Lo que sí sabe seguro es que después de encontrarse con determinada persona o lugar, queda como neutralizado, bloqueado. Esto es lo que percibe. En ese momento él se da cuenta que yo no es que vengo así, que busco algún tipo de pleito o vengo mal, es el lugar que me influyó. De ahí él intuye que en ese lugar había algo. ¿Y cómo es la ley entonces de la afuera, la de dentro y la de afuera? Justamente, si adentro siento porque el elemento afuera estuvo. Ahora, yo no puedo comprobar qué hubo porque hablamos de energías extrasensoriales. Sin embargo, todas las percibimos. Acá está la paradoja más interesante. Estamos hablando de un fenómeno que es imposible percibir con ningún sentido. Sin embargo, todos sabemos que es así porque todos lo percibimos en igual o mayor medida. Y no solamente nosotros, en otros países y en otros tiempos también lo perciben. Quiere decir que el fenómeno existe. La dificultad de abordar el tema es que no es a través de los sentidos convencionales. Sabemos que existe y no sabemos cómo definirlo. Porque no lo leemos, no lo tocamos, no lo degustamos, no lo vemos, nada. Lo sentimos a través de una intuición o de un pálpito. ¿Se entendió? Ok, vayamos un poquito a eso. Perdón, ¿a esto es a lo que se llamaba muchas veces Satán? No, el Satán de acuerdo a las escrituras, el libro Job, es un ángel que tiene como función obturar, perturbar el juicio divino en Rosh Hashanah. El libro de Job es una de las escrituras, capítulo 1 y 2, lean eso y explica quién es el Satán. Es un ángel. Acá hablamos de una percepción humana. Sí. ¿Se puede interpretar que una persona de buena voluntad puede, en un momento dado, emitir malas vibraciones, digamos, por determinadas circunstancias? Buena voluntad, mala voluntad. Acá hablamos de elementos subconscientes que están en la mente del ser humano. En el Talmud dice muy claro, no hay muerte o enfermedad si no viene detrás de algo malo. Capaz que vos no lo percibís y yo lo percibo, pero está. Uno ve de otro, incluso cónyuges, ven un recorte de su vida, no ven toda su vida. Dios que escudriña hasta los pensamientos más íntimos, Él sabe la verdad. La persona hay cosas que ni siquiera sabe de sí misma. Puede ser de buena voluntad, puede ser buen tipo, le pueden dar crédito, todo bien, pero el tipo es una fuente energética totalmente venenosa y ni siquiera sabe de esto. Muchas veces sabe, muchas veces no sabe. ¿Puede ser que esa energía negativa también sea para protegerme a mí misma? ¿Vos la emitís? Supuestamente en algunos momentos. Toda una revelación, tenemos un Uno título. puede manifestarse como a favor de uno, como una protección, la negativa. Nunca. 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 Hablamos como un virus. Hablamos como una enfermedad. Tipo inyectó y se fue. Y vos percibís esto. ¿Qué culpa tenés? No hablamos de culpa ni hablamos de buena voluntad, no hablamos de un fenómeno. Existe y te contagiaron. Todo lo demás, bien, mal, corresponde, no es subjetivo. Saquémoslo del tema. Porque nada de esto es justo y injusto. Es y ya.
Última pregunta y seguimos adelante. Es en relación a se abre el expediente. En relación al observado, hay un observador y un observado. Entonces, hay que abrir el expediente para que eso, el observado, rever si estuvo bien hecho o no lo que se dio. Y en relación al observador, ¿qué? ¿Se abre también un expediente? No. Ah. Con respecto al observador, es una pregunta muy interesante. El que emite esta energía negativa hace que aquella persona observada o fulminada, pues ese término, digamos, se le abra el expediente espiritual si tal cosa o tal objeto, otra persona, le corresponde o no. Y ella pregunta si a la persona que observa también le sucede eso. La respuesta es no, porque no estamos hablando de un tema que merezca ser juzgado con términos humanos. Uno diría, che, este que fulmina, matémoslo, destruyámoslo, encima ¿qué hace? No. Es como vos decir, una persona que tiene capacidad de contagiar, capaz que no está contagiado, pero tiene capacidad de contagiar, contagia a otro y la contagia, y le infecta, y él mismo no se infecta de esto. ¿Y cómo puede ser? ¿No será justicia? No. El término de justicia, bien mal, es subjetivo. Acá hablamos de hechos. Esto funciona así. Justo, no justo, es otra cosa. Es como la ley de la gravedad. Funciona así. Aparte, uno no elige que sea observado. Lo elige. Ella dice Claro. que injusto. Claro. Es correcto, puede ser injusto, pero eso no cambia la realidad. ¿Y cómo haces inmunidad? Ahí vamos. Ahí vamos. Esta es la próxima clase. No. Ok. Para explicar una técnica sencilla de cómo hacer para evitar esto, y habiendo neutralizado por tierra los elementos considerados amuletos talismanes y desvinculándolos de elementos de mitzvah, acá hay una mezcolanza muy grande. Una es una mitzvah, una orden divina, un precepto divino, que tiene en sí misma una protección muy fuerte, como la mezuzá, el pergamino que está colgado en las puertas, el Sefer Torah, el rollo de la Torah, o cualquier mitzvah que uno hace, prender las velas del Shabbat, etcétera, etcétera. Que eso, Dios da la recompensa al Torah. Ahí no hablamos de un tema de amuleto y talismán, hablamos de una causa y consecuencia. El versículo en esto es taxativo. Si van a hacer determinada mitzvah, van a tener determinado premio. Y viceversa. Estos son elementos de mitzvah, un rollo de mezuzá, un tefilín, unas filacterias, el rollo de... Esto saquémoslo. Hablamos de los elementos que son amuletos talismanes tradicionales en el pueblo hebreo. Ojitos de todos los colores, candelabros per se. Un candelabro, no tiene ninguna santidad ni nada, es un candelabro, sirve para prender velas, nada más que eso. Manitos, cuernos, hilos rojos, todo tipo de estas cosas no tienen ningún efecto. Acá dijeron sugestión, tampoco tiene efecto. No tiene ningún efecto salvo engrosar el bolsillo de aquel que lo vende, nada más que eso. Pero el hecho de portar, hay varios que portar. No pasa nada, portar es lindo, divertido, pero no hace ningún efecto. Así que, bien. ¿Qué hacer entonces? Perdón, si la persona cree ese pensamiento o esa creencia, no es una energía, digamos, que va a influir. El objeto obviamente que no tiene ningún valor, pero el pensamiento de esa persona... Exactamente, si una persona infectada cree que no está infectada. Acá hablamos de un fenómeno, no hablamos de una creencia. Claro, el pensamiento sería ya un pensamiento negativo. Sí, puede creer lo que quiera. Puede creer que la luna es de queso, pero eso no va a transformar la luna de queso. Esto es lo terrible, que es un fenómeno, o sea, lo singular y lo peculiar de esto. Si fuera un fenómeno perceptible con los sentidos, nadie tendría ninguna pregunta, porque se percibe. Es un fenómeno consensuado, todos aceptamos que existe esto, y todas las cosas que trajimos, tanto empatía como visión como esto, todos aceptamos que existen, y todos en algún momento de la vida lo percibimos. Sin embargo, al momento de aproximarnos a él, vemos que no es justo. A ver, si voy a agarrar una manito y voy a pensar que esto con esto, hago hamse, hago esto y hago lo otro, hamse finde, todas las cosas que se hacen, o le pone los labios en la frente, le hace todo tipo de conjuros y versículos, todas las cosas, va a zafar. No va a zafar, va a ir a morir y va a reventar como cualquier persona infectada. No se puede hacer nada. Salvo algo, vamos a ver. Pero bueno, dentro de esto no hay efecto. Lo que quiero decir
es que elementos físicos acá no juegan. No juegan. Así como es adentro es afuera. Si vino de afuera, desde adentro se va a poder neutralizar, y esto es lo que vamos a ver. Tenemos escrito en un apunte, en la mitad del apunte, no está dividido en capítulos, disculpen, pero bueno. A ver, en la segunda hoja, en la mitad del párrafo donde dice, y aunque parezca que es algo sencillo de hacer. Ahí vamos a ir leyendo y explicando, anticipando que vamos a trabajar con los dos hemisferios del cerebro. Cada uno tiene dos hemisferios del cerebro, el que nunca vio un cerebro, es como una especie de nuez, se parte al medio y hay dos bloques. El hemisferio derecho es el hemisferio creativo, es decir, cuando tiene una idea creativa, un germen nuevo que debe ser ampliado y desarrollado. El hemisferio izquierdo nos sirve como hemisferio analítico. Una vez que tengo la información, la desarrollo. Un ejemplo de esto, un cronista. El cronista va a la calle y trae noticia. Hubo un accidente. Después está el redactor que interpreta la noticia del cronista. ¿En qué contexto? ¿Cómo fue? Y a ver cómo son las tasas de mortalidad, y a ver qué pasa, y esto, y quién tuvo la culpa, y quién no puso el semáforo. Esto es el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, por naturaleza, es instintivo y responde instintivamente. ¿Por qué? Porque es lo del epitelio, la primera reacción que uno ve. Uno ve algo y lo primero que le surge es un tipo de reacción intempestiva. Eso viene del hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es cuando ya se enfrió el tipo y piensa en segunda instancia. ¿Bien? Esto es el... Ahora vamos a ver qué hacer con esto. Vamos a empezar a leer. Y aunque parezca que es algo sencillo de hacer, simplemente mantener los labios herméticamente cerrados, es un fragmento de un libro, por eso está en medio de la frase, es muy difícil al aumentar el nivel de adrenalina. Cuando nos sentimos como si nos hubiesen dado un golpe en el estómago, una puñalada con un cuchillo puntiagudo, cuando nos sentimos amenazados, disminuidos, atacados o de alguna forma heridos, es muy difícil mantener los labios herméticamente cerrados durante esos pocos minutos. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Cuando una persona percibe en forma violenta este mazazo, porque realmente la percepción de esta energía es como un flechazo, uno no se lo espera, siempre viene en forma intempestiva. Porque es muy simple, si uno ve un lugar peligroso, que hay, uno no va. Uno no va, es algo que tiene que viajar de nuevo al Mufa, de nuevo al Jetta. Generalmente no pasa. La primera experiencia es muy violenta, es muy virulenta. ¿Cuál es la reacción natural de uno? Que reviente, que le explote esto, que se muera. Todas estas reacciones naturales, porque uno se siente realmente herido. ¿Qué uno hace cuando uno reacciona así ante esa energía? La potencia 1000 veces. Porque es una provocación. Y el provocador quiere realimentarse de tu reacción. Y cuando uno reacciona diciendo de una que reviente, es lo peor que hay. Ahí empieza la dinámica procíclica. Donde vos sí, ahí nos dijeron, le abrís el expediente a él. Y si realmente revienta, y vos lo hiciste consciente, capaz que él abrió tu expediente inconscientemente, pero vos lo dijiste consciente. Y si realmente le pasa algo, ¿quién se va a hacer responsable? Por eso dice el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento jasídico, tened mucho cuidado cuando pedís a Dios qué pedir, porque quizás se cumple. Si uno pide lo que quiere y no lo que necesita, lo que quiere, eso que quiere muchas veces se puede ir de encontronazo con lo que necesita. Y Dios se lo concede. ¿Está bien? Imagínense un drogadicto pidiendo droga. Por lo menos un drogadicto creyente pide a Dios. ¿Qué le va a pedir? Dios, toma, te surto. Eso hace que haya un círculo vicioso que nos lleve más rápido a la muerte. Acelera el proceso increíblemente. Es procíclico. Si él reacciona ante esa provocación con la reacción natural, ¿de dónde se origina esa reacción natural en el hemisferio derecho? Peligrosísimo. Entra en el círculo vicioso.
donde este damnificado, fulminado, va a ser el fulminador. ¿Qué hacemos ahí? Por lo tanto, vamos a ver cómo encarar esto. En realidad, estas palabras hirientes parecen pasar velozmente por la boca con voluntad propia, sin permiso. Tienen su propio programa para defenderse contra el enemigo. Apenas están bajo el control consciente. Su energía proviene del hemisferio derecho del cerebro, el centro emocional subconsciente. Poco después, cuando el hemisferio izquierdo del cerebro vuelve a estar conectado, la fría lógica reevalúa la escena con una variedad de opciones maduras que podrían y deberían haber sido aplicadas. Una persona responsable y consciente de sí misma dice: ¿por qué tengo que envenenarme y llenarme de energía maligna porque mala vibra, ponzoñoso me quiere llevar a su campo? ¿Por qué yo tengo que emitir pensamientos resentidos y empezar a rumiar entre una maraña de pensamientos realmente venenosos y tóxicos que no ayudan a nadie? ¿Por qué? Eso en segunda instancia lo piensa cuando ya disparó eso, ya se abrió el expediente, tarde. Una persona golpea al compañero en forma natural, en forma instintiva, y después se arrepiente, ya lo golpeó. ¿Qué hacen? Una persona que, lamentablemente, que no sepamos, es anoticiada que fue infectada con una enfermedad mortal, dice: así como me lo hicieron, yo se lo voy a hacer, y sale a infectar a otra. Después se agarra la cabeza y dice: ¿qué hice? Ya lo infectó. Sin embargo, en los momentos de amenaza, estas opciones generalmente no están disponibles. Es como si estuviéramos operando con un cerebro dividido, siendo el hemisferio derecho del cerebro el que domina temporalmente. Es como el momento del ataque virulento, que vos percibís esa energía negativa, te viene la locura y reaccionás en forma intempestiva. Que reviente, que lo maten, salvaje, este lugar nunca pisó más, que se caiga el techo, estas cosas. Como que uno se bloquea. ¿Qué debe hacer? El problema en sí mismo apunta a la solución. Necesitamos que el hemisferio derecho del cerebro disponga del cuadro completo en el instante que éste lo necesita, es decir, en el momento de percibir energía negativa. Analicemos acá dos maneras de llegar a esta solución. Vamos a ver dos maneras de cómo hacer que en el momento donde uno percibe la energía negativa, atención, acá viene la solución. En los próximos 10 minutos vamos a contar cómo es la solución técnica, por lo menos una de ellas desde los libros de la Kabbalah, para neutralizar y ahuyentar estas energías. Una preguntita. En mi caso, que yo atiendo gente, trabajo con público, y yo atiendo bárbaro, contenta, llegué una mañana radiante a trabajar. Sí. Y me toca gente que viene mal, está mal, y me trae toda esa carga y viene agresiva y se la agarra, o porque no consigue lo que quiere esa persona, y se va y me deja mal a mí. Esto me sucede. No es que estoy yo entrando a un ambiente infectado. Yo estoy bien y estoy recibiendo a alguien así. ¿Pagan para eso? ¿De qué trabajas? Atiendo público en una casa de cambio. Cuando quieren el precio que ellos quieren. Mi amiga. Y yo tengo que dar el precio que me dan para Con todo trabajar. respeto, por eso dijimos, Y me dicen, hay trabajos que tienen esa tenés función. un mal día vos, me dicen a mí, parece que tenés un mal día, ¿no? Yo pensé, con toda sinceridad, yo pensé que ibas a decir telemarketer. Telemarketer, ¿por qué? Pues el telemarketer es el que más recibe estrés, por eso, justo el tema no hablamos de eso. ¿Por qué? Porque hablamos de una situación no invocada. Esta situación invocada, que una persona trabaja y recibe las quejas. No hablamos de eso. Hablamos de un estándar que no fue preparado y no está dispuesto para esto. Esto es verosímil que pase esto, pero no es el caso. La energía negativa es otra cosa. Cuando vos no te lo esperás, cada día vos lo esperás eso. No, yo no lo espero, yo Pero, voy, sí, después digo, porque estás buscando, lo esperás. ¿Sabés qué va a pasar? ¿Sabés qué va a pasar? Hay una solución que la Kabbalah trae: cambiar de trabajo. Era fácil, ¿no? Claro, no la quieren ningún. Ok, avancemos.
terminar de dar no es tan fácil. Bueno. El problema en sí mismo apunta a la solución. Necesitamos que el hemisferio derecho, atención, del cerebro disponga del cuadro completo en el instante en que lo necesita. Es decir, el momento de percibir la energía negativa. Analicemos acá dos maneras de llegar a esta solución. Una es, según las enseñanzas del gran cabalista Ramban Nachmanides, gran sabio que vivió en España, en Zaragoza, hace aproximadamente 800 años. No confundí con Ramban, Maimónides, este es Nachmanides. El gran sabio del medioevo, programar por adelantado el hemisferio derecho del cerebro. El Ramban, en su famoso testamento ético, la Greta Ramban, ahí está la fuente, la carta del Ramban, nos dice que imaginemos a nosotros mismos actuando de la manera que quisiéramos hacerlo cuando se nos provoca. Las imágenes son el campo de acción del hemisferio derecho del cerebro. Mediante la instalación de la imagen adecuada en ese lugar, hay muchas más probabilidades de acceder al programa cuando se esté bajo estrés. Después de todo, es el estrés que gatillará el hemisferio derecho del cerebro para que empiece a actuar. Lo que el Ramban habla es de la programación bilateral del cerebro. Estamos acostumbrados a actuar en forma intempestiva o instintiva ante ataques de todo tipo. Acá hablamos un tipo de ataque psíquico. El ataque psíquico es el ataque de la energía negativa. ¿Cómo hacemos para defendernos de este ataque psíquico? En primer lugar, reprogramar el cerebro para que no funcione, un ejemplo tonto, pero no a nafta sino a gas. Hay un switch que no funcione como naturalmente funcionaría, no funcione con otra dinámica, una dinámica más pensada, más elaborada, pero que se dispare instintivamente. Porque ¿qué pasa? En segunda instancia, toda persona sostiene que una actitud violenta frente a una actitud violenta no corresponde. Pero en el momento vos querés acomodarlo, tipo. Entonces, ¿cómo haces para que naturalmente fluya de vos algo elaborado? ¿Cómo haces para que el cerebro en su hemisferio izquierdo dispare lo que el derecho tiene que hacer? Esta es la llave, esta es la intríngulis. El Ramban Nachmanides, gran cabalista, nos propone lo siguiente: que una persona en un estado natural, común, sin que haya sido atacado por un ataque psíquico, programe su cerebro de tal forma de que él imagine qué pasaría si hubiera llegar a determinado lugar, a un lugar imaginado, y ahí va a haber energía maligna, ponzoñosa, aire respirable, una persona que realmente es aguafiestas, mufayeta, como se diga. ¿Cómo yo actuaría? Y la forma de actuar es romper el círculo vicioso. Si él quiere que yo entre en la provocación y abrir su expediente, no lo va a lograr. Voy a ignorarlo absolutamente, rompiendo el círculo. Cuando una persona imagina quiénes son en su entorno, y todos podemos imaginar en nuestro entorno quiénes son aquellas personas puntuales que pueden ser capaces de esto, y los entornos en los cuales nos movemos, quizás gente que está más vinculada a ámbitos de idolatría, de paganismo, gente que tiene vinculación con brujería, con mancias, gente de mala vida, uno no sabe, capaz que ellos no, pero su ambiente sí, su entorno sí. Por algo están en ese entorno, porque tienen alguna afinidad con eso, si no visible, pero subconsciente, por algo están, por algo son amigos de determinadas personas. Uno puede identificar y ya programarse, ¿qué voy a hacer cuando eventualmente tenga un tipo de ataque psíquico? Cuando una persona empieza a imaginar y a repetir esa película constantemente, va a naturalizar eso y va a dispararlo en forma inconsciente. De nuevo, el Ramban nos aconseja generar las provocaciones respectivas que se producen en nuestras relaciones con las respuestas deseables, es decir, quedarnos en silencio y diariamente pasar las películas en nuestra mente para que las podamos recuperar en el momento necesario. Esta es una técnica. Otra técnica, lo digo de forma resumida, la segunda estrategia para informar a nuestro hemisferio derecho del cerebro es la estimulación bilateral. ¿Cómo hago? Por acá, ¿qué pasa? Imaginemos un ejemplo. Una persona más tosca, más rudimentaria y otra más elaborada. O un niño adolescente y un adulto. Estas dos personas son las que conviven dentro nuestro hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es aquel analítico, aquel frío, aquel calculador. El otro es el más intempestivo, el más sanguinario. Dos socios.
Entonces, cuando hay que negociar algo importante, el otro dice, vos déjame a mí, porque yo sé, vos te calentás rápido, olvídate, yo acá hablo. Yo acá hablo. De cómo se hace para dar más participación al hemisferio izquierdo, al analítico, antes que al sanguinario, para cortar ese círculo vicioso del ataque psíquico. La estimulación bilateral del cerebro permite que la información contenida en el hemisferio derecho fluya hacia el hemisferio izquierdo en momentos de estrés. Normalmente ingresamos en modo de cerebro dividido cuando circulan las hormonas del estrés. Los elementos estresores hacen que justamente la parte analítica, dado que el estrés es una amenaza potencial, un peligro, o aquí no es momento de pensar, es momento de hacer. Rajate, porque si no, si vas a pensar cómo escaparte, te van a comer. Mejor escapate antes. La acción precede al pensamiento. Hay que de alguna forma hacer que en ese momento circule, fluya la energía del izquierdo hacia el derecho, para que también se avive el otro. No, pará, si vas a negociar todo vos, no vamos a morir, porque vos sos muy calentón, sos muy intempestivo, déjame actuar a mí también. ¿Y cómo hacer para que la energía del izquierdo al derecho fluya? Miren qué interesante. Normalmente ingresamos en modo de cerebro dividido cuando circulan las hormonas del estrés. Esto desencadena las respuestas primitivas con base en las emociones que se originan en el hemisferio derecho del cerebro, es decir, insultar, atacar, aplicar conductas de agresión. Sin embargo, si cuando percibimos un ataque golpeamos suavemente y en forma alternada sobre cada uno de los costados de nuestro cuerpo, podemos poner en marcha un intercambio de información entre los dos hemisferios del cerebro. Una solución muy interesante. Estimular al cerebro mediante el estímulo físico. Si una persona empieza a tocarse, no que toca el bolsillo que lo van a afanar, se toca así, de esta forma, empieza el cerebro a percibir el lado izquierdo y el lado derecho. Cuando una persona empieza a bambolearse, empieza a tener contacto derecha-izquierda, el cerebro percibe que hay derecha y que hay izquierda. Por lo tanto, el flujo de energía va pasando de derecha a izquierda. O si no, esto podría ser logrado manteniendo las manos sobre los costados del cuerpo e ir golpeando suavemente con el dedo índice derecho sobre la cadera derecha, seguido por ir golpeando suavemente con el índice izquierdo sobre la cadera izquierda. ¿Paso a graficar? Acá dice nuestra amiga si lo pongo nervioso. Acá hablamos de salvarse del ataque psíquico, no si lo pongo nervioso. El tipo se fue, dejó el veneno y se escapó. Y yo lo percibo. La pregunta es, ¿qué hago con esto? El otro no importa, encima que el otro inyectó el veneno, infectó, tengo que ver qué va a pasar con el otro. Que reviente. No puedo decir que reviente porque después se necesita. Lo dije porque actué con el cerebro derecho, solo para saber si estaban atentos. Solamente para saber si están atentos, se dan cuenta de una expresión clara como uno actúa con el hemisferio derecho. Que reviente. No que reviente, sino que actuemos con el cerebro izquierdo. Vamos a hacer que este bamboleo, que podría ser de esta forma, paso a graficar. Índice derecho, cadera izquierda, cadera derecha. Índice izquierdo, cadera izquierda. ¿Sí? ¿Bien? El otro no está. ¿Dónde está el otro? El otro se fue, le queda bola y se fue. Menos mal, porque si vos lo agarrás al otro, lo botás. El otro no está. El otro tiró su energía y se escapó. Y vos percibís eso, ¿y qué haces? Hay dos opciones. O te lo drogás y actúas con el hemisferio derecho y decís que reviente, que dijimos que no hay que decir eso. O empezás a estimular el cerebro izquierdo con el derecho. Atención, esto es algo, esta solución no es algo inventado, es algo que está en el Ramban Nachmanides, un sabio de los clásicos de la Torá. Dentro de los tres intérpretes más clásicos de la Torá está Rashi, el famoso Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Eben Ezra y Ramban. Son los tres clásicos de la Torá. La fuente clásica de clase, y Greta Ramban, la carta Ramban es una carta que en la tradición sefaradí se lee todos los días, es algo muy clásico. Avancemos un poquito más y ya terminamos. Esto podría ser logrado manteniendo las manos sobre los costados del cuerpo y golpeando suavemente con el dedo índice derecho sobre la cadera derecha,
seguido por ir golpeando suavemente con el índice izquierdo sobre la cadera izquierda y continuar con este movimiento alternadamente en forma disimulada. La estimulación izquierda-derecha no importa. La estimulación izquierda-derecha también puede ser lograda de muchas otras maneras, apretando los dedos del pie derecho y luego del izquierdo. Son disparadores. Son disparadores para que la parte izquierda del cerebro se avive. Que la parte izquierda del cerebro es la que actúa racionalmente y corta el bloqueo. Y no deje yo entro en la provocación, esto es lo principal. Uno no sabe cómo hacerlo, empieza con la estimulación física para que se despierte, no importa. Son detalles, en realidad no hay que hacer eje en eso. ¿Cómo uno estimula el derecho, el hemisferio izquierdo? Así, no importa. O, si no, si justo hay alguien viendo y uno no quiere parecer como loco, ¿qué tiene que hacer? O con la boca cerrada y moviendo la lengua, de tocar los dientes del lado derecho y luego del lado izquierdo, no importa. El tema es que haya un fluir de energía de un lado al otro, esto es lo principal. Todo lo demás no cuenta. Todo pendular. ¿Qué? Pendular. O pendular, donde se marque bien claro que hay dos hemisferios y tiene que haber un fluir entre ellos. El hemisferio izquierdo sabe, por ejemplo, que guardar silencio es un imperativo espiritual crucial conformidad de las ramificaciones positivas. La solución que la trae, y llévense el apunte para trabajarlo, estudiarlo, la parte primera no la leímos, no hubo tiempo, pero bueno, también es importante. Básicamente lo que estamos trabajando, la solución que se plantea, no deriva de elementos externos ni físicos. Deriva de uno mismo. Ese uno mismo es aquel que percibió esta energía negativa y el que la puede neutralizar. ¿Cómo? Preparándose para ignorar absolutamente eso en blanco, y únicamente uno lo va a hacer cuando se prepara para eso. Si no se prepara para eso, no va a lograrlo. ¿Por qué? Porque nunca viene esto en forma anunciada, siempre es en forma sorpresiva, intempestiva y violenta absolutamente. Siempre lo es. Por lo tanto, una persona debe prepararse para esto. Entonces, hasta acá vimos una de las soluciones que la Kabbalah propone para expulsar del entorno y de las personas que lo rodean a uno energías negativas. Hay muchas más, pero bueno, lamentablemente el tiempo no nos da. Pregunta acá nuestra señora, ¿qué pasa con aquellas personas que van a rabinos cabalistas en consulta? Mira, pasa lo siguiente. Hay como todo, sabios de Israel, gente elevada, que todo el mundo lo reconoce como una persona que realmente tiene una envergadura espiritual alta, puede dar consejos, bendiciones, y quizás las bendiciones de ellos se cumplen. Es correcto que uno vaya a gente justa y santa. Esto es correcto, así se hace. Ahora, de ahí a que le quite o le chupe la energía negativa a tal punto de decir que la persona no tiene que hacer nada, generalmente no es algo así. Generalmente este tzadik, un consejero, da un consejo bueno, refuerza e inspira a la gente que vigorice su nexo con su judaísmo, hace algo, le pide a la persona que haga algo, modificarlo en vos para que se modifique tu situación. Milagreros per se, que le tocan la frente y ya está, esto no hay en el pueblo judío. Puede haber embaucadores, filibusteros, puede haber todo esto, pero como todos los rubros. Pero generalmente no hay. Cuando un tzadik, la gente sabe que esta persona es una persona justa, sabia, erudita, la gente va a pedir bendiciones, las bendiciones funcionan. Pero eso no lo excluye el trabajo personal, tiene que trabajar consigo mismo para mejorarse y para evitar esto. Última pregunta. Sí. ¿Algún lado? Decimos. Quería preguntar, ¿se puede no contestar en una situación determinada, pero de todos modos puede quedar eso dando vuelta en la cabeza? O sea, aunque la persona no haya reaccionado, digamos que en una situación previa de mi vida que me pasó, bueno, mi inteligencia dice no entres en ese juego porque si no es un sinfín. Pero de todos modos, la cabeza sigue diciendo, bueno, pero esta persona quedó desubicada con lo que me dijo. Lo que es seguro es que si una persona va a continuar el pensamiento y va a entrar en el círculo vicioso, va a haber un segundo pensamiento. Ya hay dos problemas. El que quedó residual dando vueltas y aquel desarrollado. Son dos problemas. La principal solución es cortarlo, fulminarlo y cortarlo. Que quede residual. Queda residual, pero si una persona no adjudica a entidad eso y no desarrolla, no llega a fin.
esto es un secreto de la Kabbalah que se nos enseñó, las palabras atraen la emoción y arrastran la emoción. Cualquier pelea o reyerta familiar, conyugal, lo que sea, empieza con 2 o 3 cursos de palabras. Siguen hablando y siguen hablando. Cuanto más habla, la palabra arrastra la emoción y empieza a que se desarrolla la emoción y ya se sulfuran, ya se exacerban y terminan con cenicero en la cabeza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con un cenicero en la cabeza. ¿Qué hay que hacer? Cortar la palabra. Cuando cortaste la palabra hay un problema. ¿Cuál es? Que el residual le queda la mente dando vueltas. Yo voy a trabajar sobre eso, no hay problema. El tema es que no haya otro problema. ¿Bien? Queda residual y no hay que darle bola. Si uno le da bolilla, no sé. ¿Algún ejemplo? Último. ¿Algún ejemplo de actitud al tocarnos el hemisferio izquierdo para estar preparados? ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, pensar en alguna situación linda. No, el único intención tiene que ser no instalar una imagen buena ni mala, es una imagen neutra, es decir, ignorar absolutamente la situación para cortar con el círculo. Si uno pone una imagen, también esa imagen, si uno imagina algo y aunque sea positivo, va a entrar en esa dinámica.